¿Qué tal, aventureros? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos la fortuna de estar con el increíble escritor Manel Loureiro. Manel, bienvenido a Revista Travesía Pop. Gracias a ti por aceptar esta entrevista. Y bueno, pues quisiera que comenzáramos hablando un poco de cómo empiezas tu carrera como escritor. Sabemos que todo comenzó con la novela de Apocalipsis Z, Al principio del fin. Y pues quisiera que nos contaras cómo terminaste escribiendo esta novela, cómo llegaste justamente a empezar por este mundo, ¿no? Que es poco común que el género de los zombies sea el principio de un autor. Entonces quisiera que nos hablaras un poco justamente de cómo surgió eso, cómo fue escribir en esa época y pues justamente cómo fueron esos inicios como autor. Bueno, pues el resumen es fácil y a la vez es complicado, ¿no? Yo empecé el libro. Yo empecé a escribir por accidente, ¿de acuerdo? Yo era abogado, trabajaba como abogado y un día me di cuenta de que la literatura jurídica a mí me estaba asfixiando, que esa literatura tan formal, tan rígida, no me permitía dar rienda suelta a lo que me apetecía contar. Entonces empecé a escribir una historia, el día que cumplía 30 años. Es el regalo que me iba a empezar a escribir una historia. Y empecé a escribir la historia que encontré que era la más alejada de ese ordenado mundo del derecho, que era la historia de un abogado, como era yo en un momento, que vivía en una tranquila ciudad de provincias española, con su gato, vivía tranquilamente solo, y un día, por la mañana, mientras se tomaba un café, escuchaba una breve noticia en la radio que poco a poco iba creciendo, hasta transformarse en una marea que amenazaba con anegar todo el mundo. Cuando por fin llegaba a la puerta de su casa, descubría que el mundo estaba cayéndose a pedazos y que los muertos caminaban entre los vivos. Fíjate tú qué alejado de ese ordenado mundo del derecho, un mundo que se está cayendo a pedazos. Aquel blog, porque aquello que lo estaba escribiendo para mí, decidí colgarlo en un blog, sí, por si acaso lo leía alguien. Yo decía, si se lo lee una docena de personas, será maravilloso. Aquel blog se transformó en un fenómeno viral y de repente pasó a tener eso, de una docena de lectores a tener 1,5 millones en apenas 3 meses o 3 meses y medio. Aquella historia, aquel fenómeno se transformó en un libro. El libro se transformó rápidamente en un bestseller en un montón de países. Se empezó a traducir un montón de idiomas. Ese libro le fueron siguiendo otro y otro y otro y otro. Por el camino, en algún momento se quedó el abogado. Por el camino fui descubriendo que me apetecía contar otra historia, otro tipo de historias, que me apetecía contar novela negra, que me apetecía contar thriller, como es Cuando la tormenta pase, y eso es lo que años después nos lleva aquí, ahora, a este momento en el que estoy con vosotros contándoos esto, en vez de estar metido en mi despacho preparando un juicio para mañana. Yo he salido ganando con el cambio, el mundo jurídico se ha perdido a un abogado mediocre y el mundo literario ha ganado a un autor que, bueno, tiene la inmensa suerte de poder conectar con cientos de miles de lectores en todo el mundo, lo cual es una maravilla. Bueno, creo que es realmente una historia de origen muy interesante porque justamente, seguramente tu personaje en el libro tampoco esperaba llegar muy lejos, pero cuando menos pensó, había más de 1 millón leyendo su historia y justamente regalándonos, ¿no? A este gran autor que soy, Manel Loureiro. Y pues que justamente llega con este nuevo libro, Cuando la tormenta pase, ¿no? Que es un thriller con unos ingredientes muy interesantes, que también tiene, digamos, mucho de lo que se maneja hoy actual, digamos, en el thriller moderno, que es justamente estas tramas rurales, ¿no? Estas tramas en las que el misterio transcurre, los personajes se mueven en entornos muy pequeños, muy aislados, pero que ocultan como grandes temores y conflictos, ¿no? Entonces, justamente quisiera hablar un poco de cómo llegas a este libro, cómo se desarrolla Cuando la tormenta pase, por qué elegir la isla de Ons y cómo vas construyendo justamente que el conflicto gire en torno a estos personajes alejados y a estos elementos como, digamos, despojados de pronto del ambiente urbano o digamos, de esas relaciones que de pronto tuvieron tus anteriores novelas. ¿Por qué trabajar justamente en Ons?
Pues primero, Cuando la tormenta pase es un thriller que, como todas las historias de este estilo, lo que pretende es atrapar a las lectoras y a los lectores de forma que no puedan parar de leer hasta llegar al final. Es la historia de Roberto Lobeira, un escritor, periodista, que después de haber escrito su primer libro, tener éxito con él, va al siguiente y descubre que necesita irse a un sitio remoto para poder escribir. Y por eso decide irse a la isla de Ons, un lugar real, es una isla real que existe, que está en la costa atlántica norte de España. Como todas las islas del Atlántico Norte, es fría, está abatida por el viento, por las olas, por las tormentas, es verde, es húmeda y tiene los elementos perfectos para ser un escenario de una historia. Cuando llega allí, descubre que los pocos habitantes que sobreviven allí en invierno, y esto también es real, la isla es un destino turístico de primer orden en verano, lleno de miles de visitantes, pero en invierno apenas quedan 30 personas viviendo allí. Pues cuando Roberto Lobeira llega allí descubre varias cosas. La primera, que los pocos habitantes de la isla guardan un montón de secretos, de misterios y de rivalidades de las que no es parte. Que hay alguien más en esa isla. Alguien que le deja regalos ensangrentados en la puerta de su casa, tratando de decirle algo que él no es capaz de comprender. Que en el rincón más alejado de la isla vive una anciana, una bruja, dicen, que tiene una teoría muy particular de qué es lo que está sucediendo en esa isla, algo que está conectado con las leyendas y las tradiciones locales. Y si todo eso no fuese suficiente, las olas de la tormenta arrastran hasta la orilla de una de las playas un fardo. Cuando abren este fardo y descubren qué es lo que hay en su interior, todas las tensiones, todos los misterios, todas las intrigas saltan por los aires y a partir de ahí la preocupación de Roberto Lobeira no será escribir una novela, sino sobrevivir hasta que la tormenta pase. Esta historia, que tiene todos estos elementos, que tiene todas estas capas, surge del choque de dos ideas. Por una parte, esos conflictos rurales que apuntabas. A mí siempre me había fascinado esa expresión de pueblo chico, infierno grande. Eso pasa en todas partes del mundo. Las rivalidades, las enemistades son diferentes en el rural y en la ciudad. La ciudad es muy sencillo. Si tú y yo nos llevamos mal en una gran ciudad, con procurar no cruzarnos por la calle lo tenemos solucionado y es fácil que no lo hagamos. En un sitio pequeño, sin embargo, nos tenemos que ver todos los días. Y ese roce diario lo único que hace es avivar las llamas de ese rencor. Por eso cuando explota en el rural lo suele hacer de una manera muy violenta. Normalmente sucede cuando alguien un día carga una escopeta y dice hoy, hasta aquí, hoy es el día. Y de repente esos pequeños pueblos aparecen en los noticieros, descubres que existen y aparece una noticia de que han matado a 5 o 6 personas en un ajuste de cuentas en un sitio pequeño. Siempre me había fascinado eso. ¿Por qué sucedía? ¿Por qué explotaba de esa manera el rencor rural? Siempre me había planteado qué haría yo, o qué harías tú, o qué haría cualquiera que nos esté viendo en esa situación. La respuesta es fácil. Lo primero, salir corriendo para que no te pille el tiroteo en medio. Y lo siguiente es avisar a las autoridades. Pero ¿y si no puedes hacerlo? ¿Y si no puedes avisar a las autoridades? ¿Y si no puedes salir de allí? ¿Y si resulta que tú eres el responsable indirecto de que todo eso esté sucediendo? Bien, pues eso era el inicio de la historia. Y de repente se cruza en medio la isla de Ons. Ese lugar remoto, ese lugar batido por las tormentas, cargado de salitre, que en invierno es el lugar perfecto para contar este tipo de historias. Un sitio lleno de leyendas, de tradiciones, aislado, con la electricidad racionada, con muy poca gente y que me daba el entorno perfecto, asfixiante y a la vez cargado de tensión para contar esta historia. Hablando de toda esta violencia o situaciones tensas que se dan entre los personajes de tu novela, quisiera conocerlas. ¿Realmente crees que esta novela tiene que ver con esa sensación de ira, ¿no? Con esa acumulación de cosas? Digamos, ¿sientes que es el conflicto principal por ser un thriller? Es una de las múltiples capas, una de las múltiples tramas que se mezclan en esta historia.
En cuanto a la tormenta pase tenemos el conflicto de Roberto Lobeira, que llega a esa isla, pero encima de ese está el conflicto de estos vecinos que se odian profundamente. Encima de este conflicto está el misterio de esa persona que le deja regalos ensangrentados. Sobre ellos está la historia de esta mujer que entronca con las tradiciones y las leyendas ancestrales celtas, no solo de Galicia, sino de todo el norte de Europa. Sobre esto está ese fardo misterioso que llega, esa historia que lo conecta, entre otras cosas, con Colombia. Por encima de eso está la agenda propia de los fareros. En definitiva, hay un montón de tramas que se entremezclan y que son los que mueven la historia hacia adelante. No se trata solo de una historia, sino de muchas historias que se van entremezclando para acabar desembocando en el mismo lugar. Lo que me pareció muy interesante es que en la novela justamente hay un personaje colombiano, y quisiera que nos contaras un poco cómo concibes ese personaje y por qué darle como el tratamiento que le hacen en la historia. Aunque es una historia en la que yo procuro que no haya demasiados spoilers cuando hablo de ella, y de hecho es una de las cosas que pido en la nota de autor, al final de todo lo primero que digo es: por favor, no hagáis spoilers de esta historia, para que quien la venga a leer después de vosotros, aunque se la recomendéis, viva la misma experiencia de sorpresa, de emoción y de intriga. Pero esto lo podemos contar. En un determinado momento aparece un personaje colombiano, Osvaldo Salazar, personaje que es de Cali, personaje que es duro, es implacable y tiene una ética del trabajo muy peculiar. Es una persona que está convencido de que lo que hace es importantísimo y no le importa lo más mínimo las consecuencias de sus actos. Construir este personaje siendo colombiano y estando relacionado con otros colombianos en ese momento era arduo, era complicado, porque claro, yo soy español, tenía que conseguir que hablasen, actuasen y pensasen como actuarían, pensarían y serían unos personajes colombianos de esas características concretas en esa situación. Era un desafío muy divertido, espero haberlo logrado, que no chirríe mucho a los lectores colombianos, o que me imagino que en algún momento es inevitable que se me haya colado alguna barbaridad que a vosotros os suena raro, pero en el fondo era muy importante, porque cuando la tormenta pase, el motor de fondo, dejando aparte todas estas peripecias que he contado, tiene un significado y tiene una finalidad. La historia que se cuenta de fondo es cuál es el peso de tomar las decisiones y qué es lo que pasa cuando tomamos decisiones correctas, aun sabiendo que las consecuencias van a ser catastróficas. Justamente Roberto, como aparte de ser un periodista, es escritor, él se va a buscar inspiración para su nueva novela. ¿Crees de alguna manera que este proceso que has vivido con este libro se relaciona un poco con la historia de Roberto? ¿Cómo te relacionas con ese personaje? ¿Algún elemento metaficcional respecto entre Roberto y Manel? Hay muchos. Es escritor, como yo, ha dejado atrás su antigua profesión, como he hecho yo, y necesita recorrer los escenarios de su siguiente libro, por eso se va a ONS, como hice yo en pleno invierno. Ahí terminan los parecidos y a partir de ahí empiezan las diferencias. La principal diferencia es que él es periodista y tiene la costumbre de hacer preguntas y volver a preguntar y repreguntar, porque es su deformación profesional. Y hacer tantas preguntas cuando llegas a un sitio que es potencialmente explosivo, donde todo está a punto de saltar por los aires, siendo como eres el único forastero de la isla, a lo mejor no es la mejor estrategia. En ese sentido sabemos que Manel es un investigador mucho más cauteloso. Sí, bueno, yo de hecho mi estancia en la isla no se pareció en nada a la de Roberto, fue mucho más placentera dentro de lo incómodo que era estar en una isla prácticamente desierta en pleno invierno rodeado por una tormenta que la sacudía, y llegar hasta allí tampoco fue fácil. Todos los libros, todas las novelas que ya has publicado, ¿qué es lo que te atrae para decidirte a escribir por una historia en específico, ¿no? De pronto más allá de la curiosa historia que encontraste con la realidad de ONS, ¿cómo decides que esta es la idea, esta es la que voy a trabajar? Porque seguramente tú como escritor tienes muchas ideas de libros e historias que nos han contado a la mano, anotadas, trabajadas. ¿Cómo decides que este es el camino a seguir, digamos, en tu faceta profesional? Las ideas son gratis. Las ideas son numerosas, abundantes, son como los granos de arena en la playa. Lo que es difícil es transformar una idea en una historia. Esa es la parte complicada. Para eso le tienes que formular preguntas a esa idea y conseguir que la idea te responda y que esas respuestas a su vez generen más preguntas.
y que todo eso genere un árbol y ahí empieza a crecer, que haya una peripecia, que haya un mensaje de fondo, que haya un arco de personajes que crece. Y cuando eso sucede, y puede estar sucediendo con 3 o 4 ideas que se han transformado en historia, al final tienes que escoger una, aquella que te vibre más de cerca. Y en este caso, cuando yo estuve en ONS, vi ese sitio, vi ese lugar, me di cuenta que allí encajaba perfectamente lo que quería escribir. Entonces tuve la decisión clarísima. ¿Qué crees que va a encontrar, digamos, la audiencia colombiana atractivo, digamos, en tu novela? Ya han leído varias de tus historias, ya hemos sabido que han impactado vidas de muchas maneras. Entonces, justamente, ¿cómo crees que va a tomar la audiencia colombiana? ¿Sabes si el colombiano es fanático del thriller o de este tipo de temáticas? ¿Cómo decides o cuáles son tus expectativas frente pues, a lo que esperas de los lectores colombianos? Los lectores colombianos y las lectoras colombianas, que son mayoría además, son como todos los del mundo. En el fondo, lo que ellos buscan cuando están leyendo una novela, cuando están leyendo un thriller, es una buena historia. Una historia que les atrape, una historia que les mantenga sentados en el borde de la silla, pasando páginas sin poder parar hasta llegar al final. Algo que les haga seguir avanzando, les haga seguir pasando páginas. Para eso el thriller es el elemento perfecto, es el vehículo perfecto para contarlo. Espero que la acogida que vaya a tener este libro en Colombia sea la misma que ha tenido en otros muchos países del mundo y que muchísimos lectores y lectoras decidan acompañar a Roberto hasta el final, descubrir todos los secretos que se ocultan en esa isla, todos los enigmas, todas las intrigas que ahí están planteadas y que cuando lleguen al final tengan esa sensación de haber vivido una gran aventura. Estamos a poco tiempo que se estrene una adaptación del primer libro pues, de Manel. ¿A ti te gustaría en algún punto ver esta historia adaptada? Digamos, ¿cómo te involucrarías digamos, en ese proceso? Me encantaría, por supuesto, y bueno, ya estamos dando, fíjate, los primeros pasos para ello y lleva, 3 meses en el mercado. Me apetecería mucho que llegase ese momento, pero bueno, es prematuro todavía. Y cuando llegue el momento, pues espero, como en otros proyectos audiovisuales en los que he participado, poder tener una parte activa. Hay que ver hasta qué punto, ¿no? Porque uno tiene que decidir hasta dónde se involucra en el proceso de una adaptación de una novela, pero sin duda formar parte de ese cambio. Porque el contenido de un libro no cabe en 2 horas de una película. Hay que sacar cosas y otras cosas hay que cambiarlas porque hay que contarlas de distinta manera, porque el lenguaje audiovisual y el lenguaje literario no es el mismo. Y en ese proceso de cambio, de traslación, sabes que hay cosas que tienen que quedar fuera, cosas que se tienen que contar de manera diferente, que tiene que ser fiel a la historia para quienes han leído el libro se sientan identificados, pero al mismo tiempo tienes que hacer que esos cambios sean suficientemente ágiles como para que tenga fluidez y tenga ritmo esa historia y quien no la conozca de nada disfrute de esa película. En el caso de Apocalipsis Z estoy muy contento con el resultado. Yo he visto la película, sé que los resultados de los screen test que han hecho en Amazon antes de emitirla son extraordinarios, han obtenido una de las mejores puntuaciones de la historia de Amazon. Por ahí estoy tranquilo, pero al mismo tiempo estoy aterrorizado porque se va a estrenar el 31 de octubre simultáneamente en 192 países, que es prácticamente todo el mundo. Y el otro día me di cuenta que eso significa que en las primeras 72 horas lo van a ver millones de personas. Millones de personas que lo último que van a leer antes de que la pantalla se funda en negro y empiece la película es mi nombre en la pantalla. Entonces, bueno, hay una responsabilidad ahí que hay que estar a la altura, pero a esto hemos venido, a jugar y a pelear. Así es, amigos, ya saben, pues tienen que estar muy pendientes pues, de las redes de Prime, de las redes de Manel, porque pues se vienen muchas cosas con esta película y bueno, pues también con este increíble libro. Que justamente quiero que para concluir la entrevista pues invites a todos los seguidores de Revista Travesía Pop a que pues no se pierdan tu nuevo libro cuando la tormenta pase y pues que los invites a todos a disfrutar de esta historia. Pues lo que os puedo decir es que cuando la tormenta pase prometo que vais a encontrar una historia que os va a cautivar, que os va a arrastrar con su protagonista a esa isla batida por el viento y por la lluvia, que vais a cruzar con él todos los misterios y todas las intrigas que van a salir a su paso y que lo que pretende es que no podáis parar de leer hasta llegar al final y que cuando lleguéis a la última página y cerréis el libro tengáis esa sensación maravillosa de que la aventura ha merecido la pena.